No existe hallazgo humano cuya capacidad democratizadora supere el pulso decisivo para consolidar la red. La música clásica sonaba ora en uno u otro de manera ininterrumpida, colaborando a incrementar y especializar los fondos del archivo sonoro. Muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que estas 2 semanas está volcado en lo musical, en la música clásica, en las películas. ¿Motivo? Pues que la emisora de esta casa, ni más ni menos que Radio Clásica, cumple 60 años. Y aleccionándonos, ilustrándonos, enseñándonos la música clásica a través de las ondas con la directora Eva Sandoval, que nos acompaña por segunda semana aquí. Veo que te lo pasaste muy bien la semana pasada. Me lo pasé fenomenal, ¿eh? Es que mi segunda pasión después de la música clásica es el cine, entonces claro, combinar las dos pues es maravilloso. No se me ocurre un lugar mejor para pasar esta noche. Y que tenemos más películas para unir. Es una lista interminable. Mira, yo llevo 10 años haciendo secciones sobre música clásica en el cine que se llaman Clásicos en la Gran Pantalla, no de la gran pantalla, sino en la gran pantalla, en programas de Radio 1, pues en las mañanas, en Gente Despierta por la noche cuando lo había, y luego ya esa Magdalena de Proust en Café Zimmermann, que es un poquito ya más en profundidad, ¿no? Abordamos un poco más de anécdotas y de historias más de la música, pero vamos, es inabarcable, o sea, todavía no he repetido película y voy descubriendo, claro. Bueno, vamos esa descubriendo es la gracia, aquí y sobre todo porque les encanta a nuestros espectadores, Guillermo Malmorí, todas las recomendaciones que hacemos, y esta vez yo creo que les va a gustar más porque como la semana pasada nos han dicho mucha gente que bien hemos anotado las películas y muchas músicas desconocidas. Es verdad que muchas películas que aquí no se encontraba la pista de doblaje digamos, del audio, de la música de la película, lo que hacía Televisión Española cuando las doblaba era meter música clásica de fondo, con lo cual esto no está bien porque no estás disfrutando de la banda que ha compuesto, acercado también a un poco hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es lo que quería. Es que Radio Televisión Española, Radio Clásica, Radio Nacional, RTV Play, Televisión Española y nosotros, lo que queremos, David Felipe Arranz, buenas noches. Buenas noches. Es servicio público y en este caso unimos maridaje, cine y música clásica con muy buenas películas y con fragmentos inolvidables. Sí, en este caso vamos a abordar cosas ya muy curiosas, ¿no? Como compositores como Shostakovich, a los que bueno, el régimen soviético fichaba y contrataba para componer música de películas, o un Bach o un Richard Strauss hijo, que de repente acaban produciendo indirectamente partituras para películas maravillosas, o sea que vamos a ser aquí un cuarteto de música de cuerda maravilloso. Claro, es que estamos haciendo, exacto, tú lo has dicho, somos aquí ahora un cuarteto. Hemos de decir, lo apuntaste muy bien la semana pasada, Eva, no estamos tratando películas de biografías o videopics de grandes compositores como Amadeus, eso lo dejamos para otro día porque lo que estamos haciendo es esos fragmentos de música y con motivo de este 60 aniversario de Radio Nacional de España, Radio Clásica, donde han pasado grandísimos profesionales y donde nos han ayudado a conocer. Ahí vemos a la reina, que era la princesa en aquellos momentos de España, junto con el príncipe de España, y que años después, y contigo en el cargo de directora, pues venía a homenajear los 60 años de la emisora, momentos y sobre todo con figuras muy destacadas. Mira, Rafael Taibo, que ha fallecido hace bien poquito, que era la voz de Radio Clásica, y luego José Luis Tellez, también ahí la redacción, claro, la redacción antigua. Tenemos nueva redacción desde 2020, desde la pandemia, que la verdad es que antes estaban todos en despachos, de hecho se decía que Radio Clásica era los reinos de taifas, porque claro, cada programa es individual, entonces estaba ahí cada uno escribiendo su guión y su tal, cuando las redacciones periodísticas, pues como que hay equipos, ¿no?, por programa. En este caso, pues seguimos siendo bastante individuales, hay parejas, algún trío y tal, pero sí que son programas muy de autor, claro. Muy bien. Y ahí estamos viendo de nuevo la visita de los Doña Reyes, Sofía, de la reina y sobre todo, bueno, con el presidente de la corporación. Sí, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y el director también, de Radio Nacional, en fin, todas las autoridades y nuestra invitada de lujo. Que fue nuestro día, fue nuestra jornada, ese 7 de abril de 2026. Bueno, y a propósito de ese 60 aniversario, la semana pasada veíamos el homenaje tan bonito en forma de disco y ahora en forma de libro, ni más ni menos que con prólogo de Espido Freire y de Gustavo Dudamel. De Gustavo Dudamel, sí señor. Músicas para vivir mejor. Sí. ¿Qué encontramos en esta joya?
Pues en Radio Clásica creemos mucho en el poder sanador, en el poder terapéutico, en el poder emocional de la música. Y hemos querido hacer un libro pues un poco más funcional, un poco más de gran público, no tanto para el experto, un libro que se escuche, efectivamente. Y entonces ese Músicas para vivir mejor engloba un índice de 22 textos escritos por 22 informadores e informadoras de la emisora. El libro está publicado por la editorial Mediotono, que es muy importante decir esto porque es una editorial especializada en la divulgación de música clásica y nos ha ayudado muchísimo pues en conseguir sacar este libro en donde cada artículo nos sirve para una actividad, puede ser por ejemplo, más cotidiana. Músicas para tomar decisiones, músicas para leer, tomar decisiones, músicas para viajar en tren. Por ejemplo, bueno. Claro, hemos dejado que cada autor pues, se inspirase en algo que sea muy biográfico y que pueda apelar a lo personal también en esa descripción de músicas. Son entre 7 y 10 músicas cada una de las playlists y luego al final de cada artículo hay un código QR que te lleva a escuchar toda la playlist que se ha ido mencionando en el artículo para que tú puedas o bien utilizar esa playlist para la actividad para la que está destinada o leer el artículo en donde se van dando pinceladitas también de las piezas, lógicamente, mientras la escuches. Está alojada en nuestra web, en la web de Radio Clásica. Es como si fuera un podcast. Pues aquí añadimos un capítulo más, música para ver en secuencias en 24, por que ejemplo, es lo que vamos a hacer hoy. Hay muchas referencias al cine y muchas referencias a banda sonora, porque no solamente incluye repertorio clásico, sino que como Radio Clásica pues hay otros géneros, jazz, folclore, flamenco, banda sonora y demás, ¿no? Y estamos muy orgullosos de este libro que además hemos escrito en tiempo récord porque la idea surgió por parte de la editorial en enero y mira, hemos publicado a finales de mayo, segunda semana de mayo, con todo el epílogo de Roberto Santamaría, los prólogos de Gustavo Dudamel, un magnífico director de orquesta que nos ha apoyado, y Espido Freire como escritora, porque queríamos una figura musical y una figura literaria, y Espido Freire sabes que además nos conoce muy bien porque es colaboradora en esas notas a pie de página con Martín Llade. Así que estamos súper orgullosos de este libro, francamente. Pues enhorabuena, felicidades, y aquí lo tengo, me lo voy a leer. Empezamos con las películas, porque tenemos muchas y nos encanta que el público ya estará esperando ver esos fragmentos. Cadena Perpetua, fijaos, ¿Cadena Perpetua tiene música clásica? Sí, y aquí está el fragmento del aria de Sularia, que suave Cefireto. ¡Qué maravilla! Aquí está Tim Robbins, que digamos que de manera clandestina pone ese vinilo para que todos los presos que están ahí en la prisión de Shawshank pues escuchen pues ese soplo de aire fresco. Realmente el texto de este Sularia de las bodas de Fígaro de Mozart es bastante tontorrón, ¿eh? La suave brisa en los arbolillos del bosque, quiero decir, no dice nada como con demasiado pozo, pero como decía el propio protagonista de la película, Morgan Freeman, dice: las cosas buenas no hace falta ni comprenderlas ni hace falta que tengan un buen texto. La melodía inspiradora y que en ese momento, pues claro, te hace soñar. Tú estás en una cárcel, estás privado de libertad y sin embargo con esa música todos los presos sueñan, piensan y simboliza de alguna manera la libertad de pensamiento, ¿no? Que esto no nos lo puede quitar nadie, y es un momento absolutamente mágico porque todos paran lo que están haciendo, se dedican a escuchar a Mozart. ¡Viva Mozart!, que diría Martín Llade. Una maravillosa película que no podía tener menos la banda sonora con este Mozart y con las bodas de Fígaro. Un americano en París es muy recordado, sobre todo, por la música. Fíjate, esto es muy curioso, lo he traído aquí porque es como una película se construye a través de una pieza musical. Es decir, Un americano en París no es que Gershwin hiciese un musical previo, pusiese para un musical, es una pieza musical de Gershwin que se llama Un americano en París, que no tiene ninguna plasmación ni un espectáculo de Broadway ni demás. Y la Metro-Goldwyn-Mayer en 1951 con Vincente Minelli lo que hace es coger ese título, Un americano en París, y en ese ballet de Un americano en París, que dura, por cierto, fíjate, es un lujo que una película clásica dure tantísimo, un ballet con música clásica sin que nadie hable. Oscar a la mejor película de 1951, por cierto, lo que hace es construir una historia de un americano en París, basado en ese título, con la música de Gershwin y cogiendo otras composiciones de Gershwin, canciones populares normalmente, no clásicas, sino ya sabemos que Gershwin hacía mucha canción jazzística y popular, maravillosa también, por supuesto, y lo que hace es coger varios temas de Gershwin, del repertorio de Gershwin, y construir la película con todas esas canciones de Gershwin como tema y llegando al sumum, que es este ballet de Un americano en París.
ese momento del I Got Rhythm con los niños, que está maravilloso, o sea, es inolvidable. Y esa escalera rosa, ¿os acordáis? Escalera al paraíso, ¿no? To the Paradise, que va... Hay momentos... este ballet que dura, además, que tiene varias escenografías, varios vestuarios, es decir, es una pieza en sí mismo, es casi como una película dentro de una película. Y es apoteósico, ¿no? Todo lo que es la grandísima producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, la dirección artística, el vestuario, el decorado. Es una película costosísima de hacer que yo no sé hasta qué punto esto se pudo recuperar. Que en realidad no se rodó en París, era todo un decorado de Hollywood. Pero tenía la magia de Gene Kelly también, porque hay que decir que aportó mucho, pero claro. Y Minelli, que fue condecorado con la Legión de Honor francesa por esta película. Fíjate. Y que tiene ese fragmento maravilloso de Gershwin. Si vemos Eyes Wide Shut, la obra maestra con la que se despide el maestro Kubrick, y nos vamos a ese clan masón absolutamente... Ahí escuchamos la música de un vals que asociamos a la película y también a la Navidad. También. Ahora, que lo curioso, investigando el tema, resulta que a Sostakovich se lo había encargado el régimen soviético para una producción de 1956 que se titulaba en concreto El primer convoy, que era sobre la repoblación de Kazajistán con, bueno, pues agricultores jóvenes y, claro, esto estaba en las composiciones de Sostakovich más festivas, que es ya su etapa un poco del deshielo, de Khrushchev, donde ya no está tan pegado, ¿verdad?, a ese régimen soviético, baja un poco la guardia y sale este tono, tiene muchas cosas en temas de entretenimiento, música más ligera, Stalin ya había muerto en el 53, es decir, eso le convencía mucho a Stanley Kubrick, que dijo, es justo el tono entre melancólico, divertido, coqueto, erótico. Circense también, que siempre tiene Sostakovich. Efectivamente, muy de esa época. Y en este caso elige el maestro Kubrick la versión de Ricardo Chailly de 1991, porque él era súper melómano y dijo, vamos a poner esta, y se ha quedado siendo originalmente de cine soviético vinculada a Eyes Wide Shut, curiosamente, ¿no? Que, por cierto, en Eyes Wide Shut también aparece Georgi Ligeti con la música ahí Richard Kata, que es exacto cuando están en la reunión, y es una música muy tétrica, que además la primera pieza es solo con una nota, la segunda pieza con 2 notas y así. Y otro guiño a la música clásica es que la contraseña para entrar es Fidelio. Exactamente. Es otra de las... Bueno, tenemos un fragmento en el programa que habla del café sonata de un pianista que hizo medicina, pero que luego se dedicó al... Bueno, es que la música y Kubrick es como un binomio absolutamente indisoluble. Sí. Yo he traído una película que se llama Shine, donde tal vez mucha gente descubrió de nuevo a Rachmaninoff. Si la semana pasada hablábamos del concierto número 2, aquí está este concierto número 3, uno de los más difíciles, considerado, ¿verdad, Eva? Corrígeme. Como la leyenda dice que es el más difícil para piano y orquesta del mundo, pero bueno, esto ya sabes que en arte decir el más difícil, pero vamos, sí, es de una dificultad muy considerable. Solo los más grandes virtuosos pueden llegar a tocarla, como Shine, el pianista en el que está inspirada esta película. Que es la historia de David Getthoff, que se obsesiona por interpretar esta historia hasta la extenuación física. Es brillantísima esta pieza, y escucharla, y lo vamos a escuchar en la película, te transmite toda la tensión del film y de la obra. Aquí vemos precisamente el momento en el que cae extenuado, casi en estado catatónico, el protagonista al interpretar de forma obsesiva este tercer del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, donde quería demostrar a su padre, aquí lo vemos, lo escuchamos, con una explosión final maravillosa que tiene este concierto, que recomendamos que lo escuchen porque es una auténtica joya. Las variaciones de Paganini son muy bonitas. Sí, también. Es un tema de Paganini. Que Rachmaninoff es un poco como Tchaikovsky o Beethoven, o sea, todo el catálogo es maravilloso, no hay pieza que no esté bien. Bueno, seguimos porque yo he traído un film para dar paso a Wagner. No son las Valquirias de Apocalipsis, no. En Melancolía, ese preludio de Tristán e Isolda, donde el tiempo separa la imagen bellísima de Lars von Trier con este preludio absoluto que es el deseo, es la ansiedad, ¿verdad?
Eva, es que es muy emocionante el preludio del Tristán y Isolda, además con ese acorde del Tristán que cambió para siempre la historia de la música por cómo engarzaba las notas de ese acorde. Y es verdad que, claro, pues en esta película en la que se habla también de un trastorno un poco psicológico, ¿no?, de la protagonista y de destrucción, sí, pues tiene mucho que ver con el Tristán y Isolda, que como toda ópera que se precie, pues acaba fatal, ¿no? Primero se enamoran con ese elixir de amor, digamos, y al final, pues bueno, una tragedia. Es una de las piezas más bonitas. Estos son de los que siempre metía Televisión Española en los rodajes de películas románticas. Siempre ponía Tristán y Isolda, siempre. Tristán y Isolda, sí. Hablamos de Wagner y de esta biografía, ¿no? Bueno, la recomendamos. Editorial Cántico ha editado esta maravillosa autobiografía, Mi vida, de Wagner, que es un encargo que le hace Luis II de Baviera. Le dice, querido Ricardo, o sea, tenemos que contarlo, ¿no? Y durante muchos años, en concreto del 1865 a 1880, se los dicta a quién, a su esposa, a Cosima von Bülow, que va recogiendo muchas cosas. Y entonces aquí hay pues grabados de época y es, dicen, de las ediciones más fiables que hay revisada ahora mismo, que es un resumen del 19 y del romanticismo, ¿no? Y es la historia de Wagner. Bueno, tenemos muchas cosas aún, nos quedan algunas películas, el tiempo pasa volando, Eva. Sí, es tamaño Wagner, por cierto, hablando de tiempo, el libro es tamaño Wagner. Bueno, para eso estoy yo aquí, para dirigir la orquesta y para irnos a Master and Commander, donde hay ahí una variedad muy madrileña. Sí, porque es la música nocturna de la Estrada de Madrid. Eso es, de las calles de Madrid, que Russell Crowe, ahí donde le veis, aprendió a tocar un poquito el violín para poder hacer esas escenas en donde, Boccherini, que es el compositor de esta música, pues intenta reflejar los Manolos, que son esos majos o majas, bueno, pues un poco esas figuras así goyescas. En mitad del océano, además. En mitad del océano, sí. Ahí, en realidad, pues yo creo que no hace falta tocarlo así, sino que se pueden tocar los pizzicati, digamos, de la manera habitual. Y luego está Paul Bettany, que le imita y coge nada menos que el violonchelo para tocar de esa manera ahí en el barco. Russell Crowe, que era Jack Aubrey, si no recuerdo mal, el capitán, y luego Paul Bettany, que hacía de cirujano, los dos grandes melómanos. No solamente aparece esta música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini, una obra de 1780, cuando en la película lo que se recrea son las guerras napoleónicas de 1805, con lo cual está muy bien pensado, sino que aparece también la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis de Royal Vaughan Williams, que es una partitura de 1910, pero como se inspira en un tema de Thomas Tallis del siglo XVI, pues bueno, aunque tenemos ahí una cierta anacronía, pero nos encaja. Además, bueno, la inmensidad del mar con ese viaje de la nave Surprise, que es donde están ellos dentro, está perfectamente reflejada con esa música de Royal Vaughan Williams, compositor británico, como supuestamente eran ellos. Lo que sabe esta mujer, por favor. ¡Qué maravilla! Son muchos años haciendo este tema. Jenny es una película donde hay una música preciosa que es la de Arabesque, de Debussy. Es el arabesco número 1 de Debussy, tan conocido, tan bonito, tan entrañable, tan evocador, diría yo, no sé lo que es este arabesco. La he traído aquí por una cuestión, porque la semana pasada veíamos como Hollywood en muchas películas lo que había hecho era poner letra a algunas composiciones clásicas, que había gente que esto no lo consideraba, digamos, que era adulterarla, sí. Pero veíamos La Bella Durmiente, ¿os acordáis, por ejemplo, de Disney? Y aquí lo que hacía Hollywood en muchas ocasiones era, digamos, el compositor lo que hacía, sabéis que esto es una composición de piano que hace Debussy, y aquí lo que hace es ponerla todo en violín, o en plan, no orquestal sinfónica, pero sí que la orquesta de alguna manera, la pone una melodía más de cuerda, no la reproduce, no la plantea tal y como es, que es con un piano, sino que la dulcifica, digamos, interpretada por otros instrumentos, es la misma melodía, pero, digamos, la hace de alguna manera una interpretación, una reinterpretación, que insisto, habrá gente que dirá esto es adulterarla y otra gente que dirá, bueno, es una maravilla poderlo hacer. En el caso de Jenny, que es uno de los clásicos del cine romántico, lo que hace esta película es, digamos, no te puedes olvidar de la melodía, ¿no? Hay mucha gente que lo ha descubierto esta melodía en esta película, y yo creo que está tan integrada, tan bien llevada, y aunque sea, a veces también se toca en piano, pero los demás instrumentos que la tocan, esa, digamos, más melodramatización, por así decirlo, o romantización, para que sea más digamos, pastosa, ¿no? Por así decirlo, está muy acertada, y lo hacía mucho Hollywood. Muchos compositores, incluso reconocidos de Hollywood, lo hacían este tipo de acción. Pues en 1984, Televisión Española la tuvo como sintonía, sí, pero con una variedad. También con otro instrumento tocado. Ahí está. Claro.
Bueno, ¿qué recuerdos? A ver, mis recuerdos de estos son súper efímeros, o sea, yo lo he visto luego después en reposiciones en YouTube, pero El planeta imaginario, que para mí, que yo en ese momento tenía 2 años, yo nací en el 82, entonces claro, es como lo he visto más en reposiciones, pero aun viéndolo después ya con una cierta edad, 12, 13, 14 años, era un programa absolutamente surrealista, Sí, o sea, era tan bueno. Como daliniano. Totalmente, pero de una evocación, de una creatividad, de una imaginación que te quedabas fascinado diciendo, ¿pero qué va a pasar ahora? Era todo tan sorprendente. Yo creo que además esto está hecha apuesta para que los niños se aficionaran a la música clásica, estoy convencido. Sí. O sea, se eligió este tema para que los niños se acercaran Con a la esa música. versión de Isao Tomita, que lo pone en versión electrónica, digamos, es arabesco. Sí, mira, la escuchamos porque nos evoca al pasado, ¿eh? Hemos de decir que Pere Ponce era el actor que interpretaba al personaje masculino. Estaba Amparo Moreno y era Pere Ponce en sus primeros trabajos como actor. Un chaval jovencito que lo recordé de que salía hasta Joan Miró pintando. Sí. Bueno, una cosa maravillosa. Era un programa de niños también con Joan Miró. Dices, ¿dónde está esto? ¿Sabes? Claro. Y Es una Alaska, maravilla. Todo lo que ha hecho insistimos Televisión en Española por acercar la cultura a todos, pero a los niños también, ¿eh? Bueno, continuamos las pocas películas que nos quedan. Vamos con Johann Strauss, Voces de primavera en Los cuentos del bosque de Viena. Claro, de nuevo Strauss aparece en escena. Strauss hijo, una ironía porque Strauss lo compone para una fundación, Francisco José, para los heridos de guerra, los mutilados, los pobres y tal. Y el normalmente actor Maximilian Schell, basándose en ese ambiente vienés donde lo muy alto se junta con lo muy bajo, y tomando el texto de Otto von Horvath, Cuentos de los bosques de Viena, dice: voy a seguir las partituras de los valses de Johann Strauss hijo y voy a enseñar que no todo era tan de color de rosa. De hecho, vamos a ver que junto a estas voces de primavera que estáis viendo, tan gentiles, donde todo es perfecto y está, vamos a decir, edulcorado, luego va entrando la cámara en los bajos fondos de Viena, donde hay carniceros, divorcios, asesinatos, y es muy interesante. Bueno, este viaje de Ramón Sampedro, imaginario, pone los pelos de punta porque ya Nessun Dorma de Turandot ya lo tiene, pero aquí cómo Alejandro Amenábar utiliza esta área dentro de una banda sonora compuesta por él para hacernos volar con esa imagen, ¿no?, que hubiera deseado Ramón Sampedro, magníficamente interpretado, Oscar incluido, por la mejor película, por Javier Bardem, que imagina, que vuela con el Nessun Dorma. Qué maravilla de acoplamiento musical a la escena. Hombre, es que este Nessun Dorma, que en realidad es que nadie duerma, quiero decir, tampoco es que tenga un texto de lo más profundo y tal, pero es que esa melodía tan inspiradora de Puccini, tan melancólica, es que se ha utilizado en muchísimas películas el Nessun Dorma, pero también en anuncios, etcétera, y yo creo que el 90% de las veces se utiliza la versión de Luciano Pavarotti, que fue Claro. el que, digamos, Lo puso en alto. creó ese referente que todos tenemos en la cabeza, esta aria, pero en versión de Luciano Pavarotti. Ya si la canta otro, ya no nos encanta tanto, ¿no? Es el que nos hacía llorar. Es el que nos hacía García la llorar, utiliza en totalmente. You Are the One también. En You Are the One. Sí. Aquí tiene un efecto mágico y absolutamente irreal, ¿no?, que es la de imaginar esta escena que Ramón Sampedro no puede. También es verdad que en Turandot esta aria lo que hace es que el príncipe, o el que va a ser príncipe, digamos, que está a punto de conseguir pues eso que tanto anhela, ¿no?, que es casarse o conquistar a Turandot. Entonces, en este caso, Ramón Sampedro estaba consiguiendo lo que tanto anhelaba, que era caminar, ¿no? O sea, siempre se pueden hacer esas dobles lecturas o esas lecturas un poco en subterfugio en relación a lo que significa en la ópera, en este caso, y el argumento de la película. Yo imagino que también se pensó en esto. Eva, hemos mencionado antes a Woody Allen. Match Point tiene, en una película absolutamente moderna, una de las mejores de su última etapa, 2010, tiene no un recuerdo punto mal. del Elixir de 2005. Amore. Tiene un punto el Elixir de Amore que aparece varias veces, una furtiva lágrima. Si os dais cuenta, aparecen mucho más músicas melancólicas y tristes que alegres, ¿no? Al final el cine tira mucho de ese poder de emocionar
de la música hacia el lado melancólico, ¿no? Bueno, pues en Match Point ya desde el inicio el leitmotiv de la suerte, si os acordáis, es la pelota que no se sabe hacia qué lado cae, ¿no? Pues ya viene con una furtiva lágrima del Elixir d'Amore de Donizetti, que es una ópera totalmente cómica, y el único momento melancólico es una furtiva lágrima, en donde Nemorino, que se muere de amor por Adina, está emocionado porque ella, al verle coquetear con otras chicas, se ha muerto de celos. O sea que al final el verdadero elixir de amor no es el vino de Burdeos, que es lo que van repartiendo por ahí, sino que son los celos, ¿no? Y qué vamos a decir, en Match Point los celos, la ambición, o sea, son los motores del argumento totalmente de Woody Allen, que es uno de los pues, cineastas. Yo siempre digo que Woody Allen, Stanley Kubrick e Ingmar Bergman son los que mejor y más, o más y mejor, han utilizado la música clásica en el cine. Y esto es un caso de estudio en las universidades de musicología, el uso de la música clásica, en concreto de la ópera, en Match Point, porque además aparece en las versiones en 78 revoluciones por minuto que grabó Caruso. Y eso le da todavía una vuelta de tuerca más a la cosa por esa melancolía que transmite. Por ejemplo, hay un fragmento de Otelo que es totalmente paralelo con el final de la película. En fin, es una cinta que da muchísimo de sí. Vamos a acabar con una película que es homenaje, fantasía, de Walt Disney. Guillermo, David y Eva. El gran homenaje de Walt Disney. Ese gran homenaje que hace Walt Disney en fragmentos. David Felipe, aquí está Una noche en el Monte Pelado, pero esta película es mágica para ilustrar a los pequeños su amor por la música clásica, ¿verdad? Leopold Stokowski, yo creo que es de las veces en que Disney mezcla la imagen real cuando Mickey le dice señor Stokowski, y le tira, ¿no? Del traje. Y luego, fíjate, Mussorgsky con el demonio Chernobog, que ha inspirado tantas cosas, ¿no? Lo bonito de esto, que realmente Mussorgsky, que tú lo sabes muy bien, Eva, era un conocedor del folclore ruso extraordinario. Y era de los más plásticos, ¿verdad? Es decir, esta leyenda la voy a convertir en partitura. Y luego, claro, la industria Disney con ello detrás. Lo increíble aquí es cómo coreografiar la animación al minuto, al segundo, eso, con la música. Es decir, es coreografiar, o sea, coger la melodía y a raíz de ahí crear todos los dibujos para que estén sincronizados perfectamente con la melodía. Y se tocaba en directo. Nos tenemos que ir ya porque nos vamos ya fuera de tiempo. Es que es una maravilla escucharos. Bueno, esto invita a que tengas que venir otra vez. Pues yo encantadísima, se me ha hecho muy corto esta semana, ¿verdad? Y la anterior también. O sea que cuando queráis hacemos otro cineforum aquí. Y nos vamos con una ópera, bueno, con un fragmento, sí. Carmina Burana, con ese O Fortuna de Karl Orff, porque lo asociamos a épica, a magnificencia, al rey Arturo, ¿verdad? Fue sintonía de Documentos TV mucho tiempo, esa cantata escénica. Gracias por venir, Eva, y sobre todo, larga vida a Radio Clásica y a Radio Nacional de España. Muchas gracias a vosotros y larga vida a Secuencias del Canal 24. Muchas gracias. Guillermo Albori, más cine la semana que viene. Muy buenas noches, ya esperando a que Eva vuelva al Secuencias. O sea, es lo que tenemos aquí esperando. Pues nos vamos con el rey Arturo y con la espada de Excalibur. Hasta la semana que viene.